Dios te bendiga. Qué bueno que está con nosotros hoy para escuchar la palabra que Dios tiene para ti y para mí. En este programa siempre nosotros tratamos de llevar cada mensaje basado en la palabra de Dios. Así que busca papel y lápiz para que anotes las escrituras y luego puedas usar esas referencias para hablar con el Señor y pedirle que te ministre con ella. Hoy tenemos un título bien importante y es referente a las consecuencias o las virtudes que se obtienen al ser obediente a la palabra de Dios y las consecuencias de desobedecer también. ¿Cuál es el asunto? Cuando nosotros escondemos el pecado, entonces no podemos alcanzar la misericordia de Dios. Yo no estoy diciendo esto por mi cuenta, te voy a leer una escritura. Dios siempre en su palabra nos deja unas formas de que nosotros podamos entender la palabra a través de ese mensaje que está ahí escrito para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Te quiero compartir la escritura que es el fundamento para nuestra enseñanza del día de hoy. Y es Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que hay parte A y parte B. Tú tienes que reconocerlo, tienes que confesarlo, tienes que decírselo a Dios primeramente y sí, tienes que buscar a alguien que te ayude a que tú tengas a quien darle cuentas, ¿verdad?, de tu vida, y a esa persona tú le cuentas y le dices, estoy así o me estoy sintiendo así, y ¿sabes qué? El premio, la consecuencia positiva de tú haber identificado y determinar, mira lo que dice la escritura, dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que tenemos ahí un mensaje claro de parte de Dios que Él se agrada, Él le gusta, Él espera que tú y yo reconozcamos cuando estamos mal, que se lo dejemos saber, que también busquemos una persona para decirle necesito ayuda, yo quiero dejar de hacer esto que no viene bien a mi vida y yo quiero que me ayudes para salir adelante. Fíjate que el asunto de esconder el pecado viene desde el comienzo de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, y te voy a buscar la escritura ya mismo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos, ellos se escondieron, ellos no quisieron que darle la cara a Dios. Te voy a dar la cita bíblica, tú la lees después, ¿verdad? El pasaje, porque yo quiero que, no tan solo porque me estás escuchando a mí, sino que tú hagas el ejercicio de incursionar dentro de la Biblia y buscar para que aprendas y para que puedas meditar. Cuando vemos a estos que pecaron, que fue en el comienzo de la creación, lo vas a encontrar en Génesis 3, 8 y 10. Y fíjate que ellos después de desobedecer, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos no siguieron la instrucción de Dios. Dios les dijo que no comieran de ese árbol y ellos entonces fueron por encima de la instrucción de Dios y pecaron. ¿Qué fue lo que pasó después? Que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Lo que pasó fue que entonces ellos vieron lo que antes no veían porque antes estaban cubiertos de la gloria de Dios y en ese momento, después que ellos decidieron desobedecer, y decidieron poner por menos todo lo que Dios les había dado, todo lo que Dios les había ofrecido, toda la autoridad que Él le había compartido para que ellos tuvieran en la tierra, por una pequeñez de un árbol. Fíjate cómo es como somos los hombres, por pequeñeces a veces le damos la espalda a la grandeza de Dios. Entonces, en ese versículo que yo te mencioné, anótalo, Génesis 3, del 8 al 10, vas a darte cuenta que ellos, después de haber pecado, intentaron esconderse de Dios, pero escucha, mira, seas tú o sea yo, o fueren ellos, Dios es omnipresente, Él está donde quiera, lo que hagamos nosotros
No nos podemos esconder de Dios. Del hombre sí, del que no esté con nosotros en el momento que está pecando, ciertamente nosotros podemos escondernos y engañar a la gente que está alrededor de nosotros, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no le podemos mentir. Él sí nos ve y Él sabe dónde nosotros estamos, dónde nos metemos y lo que hicimos. Les dio miedo y les dio vergüenza. Y entonces trataron de encubrir esa falta que habían cometido en vez de decirle, mira, sí, Dios, te desobedecimos, hicimos lo que no nos dijiste, menospreciamos la autoridad que tú nos habías dado. Ellos no hicieron eso, ellos se escondieron. Léelo, yo te invito para que lo leas y veas eso que te estoy mencionando. Hay otros que el Señor en su misericordia extraordinaria nos deja la referencia para que nosotros no repitamos esos pecados, no repitamos esa desobediencia, para que sean de ejemplo y modelo para nosotros. Entonces, otro que nosotros podemos ver es a Caín. Fíjate lo que hizo Caín. Él quiso encubrir su maldad y le refutó a Dios. Por favor, lee las escrituras para que tú veas que yo no te estoy inventando algo. Yo estoy haciendo referencia a la palabra de Dios. Y en Génesis 4, del 8 al 10, vamos a ver que cuando Caín mató a Abel, intentó ocultar lo que él había hecho. Dios, sabiendo, le preguntó a Abel si él le iba a decir. Le preguntó. Y entonces él, con ese atrevimiento, ¿verdad? Con esa osadía, Dios le pregunta a él, ¿dónde está tu hermano? Y mira cómo él le responde y él le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Fíjate cómo él se atreve a discutir con Dios. Él hizo algo que estaba incorrecto, hizo lo que estaba incorrecto y ¿sabes qué? Dios le preguntó para que pensara y sin embargo él lo que hizo fue que refutó. No hacemos eso nosotros también cuando hacemos algo mal, que tratamos de desviar la atención para que no nos miren a nosotros, para que no nos cuestionen nada más, para no reconocer lo que hemos hecho mal. Y Dios desea, por eso es que estamos hoy en este tema, Él desea que nosotros seamos honestos, que reconozcamos y que le digamos a Él cuando hemos pecado y lo que hemos hecho también, y que reconozcamos y tomemos una decisión, porque en la escritura que te mencioné originalmente dice que si se aparta, recuerdas la escritura que te leí al principio, Proverbios 28:13, y si se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, Caín quiso encubrir su maldad y le negó a Dios. Dios, después lee todo ese pasaje bíblico ahí para que tú puedas ver, ¿verdad? Todo lo que pasó. Pero él entonces tiene que pagar unas consecuencias por estar encubriendo lo que él hizo. Hay consecuencias cuando nosotros encubrimos el pecado. Fíjate que en el libro de Josué, te estoy leyendo pequeñas porciones, pero yo te pido que leas los capítulos completos para que vean el contexto de las cosas, ¿verdad? En el libro de Josué, el capítulo 7, del 10 al 13, tú vas a ver que ahí Dios da unas instrucciones específicas, pero vuelvo y te digo, lee el capítulo 7 completo. Y ahí estamos hablando de un personaje que se llama Acán, que Dios le dio unas instrucciones específicas y él decidió que él sabía más que Dios y que él iba a elegir de las instrucciones que Dios le había dado, él iba a elegir lo que él iba a aplicar y lo que no. Y trajo unas consecuencias terribles. Acán escondió objetos prohibidos en su tienda, que Dios le había dicho que los destruyera. ¿Y qué fue lo que hizo? No tan solo trajo maldición a su vida, sino que trajo la derrota a Israel. Fíjate que cuando nosotros tomamos decisiones, pecamos, desobedecemos, hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice que hagamos,
hay consecuencias siempre, siempre hay consecuencias. Y lo triste de esto es, y por eso está ahí escrito en la palabra, para que nosotros veamos que muchas veces las consecuencias que nosotros recibimos por la desobediencia que hemos hecho, también alcanzan a nuestra familia y a los que nos rodean. En este caso, por la desobediencia de Agán, trajo juicio al pueblo de Israel completo. Y es triste que eso haya pasado. No dejes de estudiar ese capítulo 7 de Josué, que te vas a dar cuenta de el atrevimiento que tuvo Acán de decidir por encima de la instrucción de Dios, decidir lo que él creía que era conveniente. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Que Dios nos da instrucción y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma, con nuestra eh, conocimiento finito, porque nuestra mente es finita, queremos juzgar y determinar lo que es bueno y lo que es apropiado para nuestras vidas. Ten cuidado, no traigas maldición a tu casa, a tu familia, a tu comunidad, por decisiones que tú tomes que sean inapropiadas. Y a las gentes que hacen cosas en desobediencia, tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. David fue otro ejemplo que nosotros podemos encontrar en la palabra, que hizo algo que en verdad fue ofensivo y fue terrible. Si tú miras en el Salmo 32, léete el Salmo completo. Yo te dije que leas todas las escrituras y hoy yo te estoy dando la referencia y eres tú responsable de leer esas escrituras que yo te estoy dando. Pero para que entiendas el contexto de lo que vas a leer en el Salmo 32, el versículo 3 al 5, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. David miró a una mujer que era casada, Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías. David miró a la mujer, la deseó e hizo un plan para deshacerse de Urías y justificar o encubrir su pecado de adulterio. ¿Sabes qué pasó? David pasó momentos difíciles, tuvo que pagar las consecuencias. David tuvo que enfrentar momentos en que tanto su área espiritual como el área física estaban siendo afectadas. Hasta que David, en ese salmo que te estoy mencionando, que yo deseo que tú lo leas, por supuesto, ¿verdad? Hasta ahí en ese momento, él entonces reconoce que cuando él pecó y él confesó, Salmos 32 del 3 al 5, quiero que lo leas. Cuando él le confesó a Dios fue cuando él sintió el abrazo de Dios, porque él hizo lo que le correspondía, que era arrepentirse. Y David lo que hizo no era bueno. Pero ¿sabes qué? Este ejemplo que estamos compartiendo contigo hoy es para que tú puedas entender lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, cuando desobedecemos, cuando le damos la espalda a la instrucción de Dios, si nos arrepentimos con sinceridad, fíjate que la escritura que leímos originalmente decía, y se aparta, alcanza misericordia. Y cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, nos arrepentimos con intención, nos arrepentimos con convicción de que lo que nosotros hemos hecho no está bien y no lo queremos repetir, Dios derrama su misericordia y nos perdona porque Dios es bueno. Él no quiere estar con un látigo detrás de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Él, somos nosotros los que nos apartamos de su cobertura, somos nosotros los que nos apartamos de la bendición y la protección que Él tiene para nosotros. Hay escrituras claras y precisas que nos hablan respecto a este asunto. Dios nos llama a nosotros a que confesemos y abandonemos el pecado. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo tengo que ir delante de Él con un corazón contrito, humillado y deseando dejar apartarme, separarme de eso que se convierte en un pecado, que me hace separarme de Él. Yo recuerdo una vez una persona que me dijo, yo con hablar con Dios es suficiente y no tengo que excusarme con nadie ni darle cuentas a nadie. Pues fíjate, ¿no? Nosotros tenemos que tener en esta tierra alguien que nos ayude a nosotros, que sea un buen y maduro espiritualmente, un buen siervo de Dios y maduro espiritualmente, para que nos ayude a nosotros cuando nosotros estamos desviándonos de los planes que Dios tiene para con nosotros, nos ayude a que nosotros podamos entender tanto la palabra y entender cómo organizarnos y cómo resistir la tentación. Así que sí, primero tenemos que ir donde Dios y confesar nuestro pecado, pero sí también debemos haber elegido en nuestra vida a alguien que sea una persona que pueda ser de nuestro apoyo, que sea un verdadero amigo, porque el amigo es el que te dice cuando estás mal y el que te aplaude cuando estás bien. Y es el que te va a ayudar a que te acerques más al plan que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a decir que nosotros deberíamos buscar una persona que sea nuestro mentor o alguien a quien nosotros le podamos dar cuenta en esta vida para que nos ayude cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias, a ciertos momentos, a ciertos desafíos que tenemos en nuestra vida y que no sucumbamos al pecado. Un buen ejemplo que realmente lo tenemos que meditar profundamente. El mejor ejemplo que se nos puede dar es el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo varias cosas que estaban incorrectas. Se llama el hijo pródigo porque él se molestó con el papá, él le pidió la heredad, que fue una ofensa gigantesca, porque implícitamente él le estaba diciendo a su padre, para mí tú estás muerto, porque la única forma de tú recibir una herencia es cuando está muerto el que te está dejando la herencia. Y él implícitamente le dijo, para mí tú estás muerto, yo dame lo que me corresponde y yo me voy. Y tuvo que pagar las consecuencias por haber hecho eso, porque él pasó vicisitudes, pasó malos ratos, comió comidas que él no había comido, como algarroba, estuvo con los cerdos, que estar en la cultura judía, estar entre medio de cerdos que son animales detestables para ellos, imagínate lo que eso implicaba para él. Él tuvo que vivir y estar a nivel de lo más terrible que él pudo vivir para entonces él recapitular y pensar, yo debería volver a mi casa, estoy en el sitio que no me corresponde. Y lo más tremendo de este pasaje bíblico es que nosotros podemos entender que ese padre, cuando vio que el hijo venía, no le reclamó, lo recibió con amor, con gozo y beneplácito y celebró el regreso del hijo. ¿Sabes qué es el mensaje que Dios nos está queriendo decir a nosotros? Cuando te apartas, cuando ofendes, cuando le das la espalda a la instrucción a Dios, cuando en momentos por circunstancias particulares te conviertes en un hijo pródigo, que te vas, que le das la espalda a Dios, el mensaje es que Él siempre está con los brazos abiertos y va a celebrar tu regreso. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Dios nos ama entrañablemente. Su deseo porque nosotros estemos bien en su cuidado, que estemos bien bajo sus alas, como dice el Salmo, que estemos protegidos, que estemos guardados, que Él nos pueda abrazar y proteger, que podamos estar, como dice en la palabra, en la palma de su mano. Es cuando nosotros estamos
en las mejores circunstancias de vida. No obstante, cuando le damos la espalda, cuando hacemos cosas como David hizo algo que no estaba correcto. David se arrepintió y porque se arrepintió, Dios lo usó poderosamente. Lee toda la historia para que tú veas. Si es cierto, él hizo un pecado horrible que fue programar en contra de Uría para quedarse con Betsabé, pero él pagó las consecuencias. Su hijo, el hijo producto de ese pecado, murió. Cuando él se arrepintió, lee el salmo que te mencioné, cuando él se arrepintió, Dios lo restauró. Y después vemos una historia bien poderosa de lo que David alcanzó siendo el que ya se había arrepentido. Así que, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar en este día? Que no ocultemos el pecado, que lo confesemos y que nos arrepintamos y podamos recibir la misericordia que Dios tiene dispuesta. Como hace en el pasaje donde regresa el hijo pródigo y el Padre lo recibe con amor y gozo, así nos recibe nuestro Padre Celestial. Él nos llama a vivir una vida de transparencia y arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y abandonamos nuestras malas acciones, conductas, comportamientos, preferencias, estilos de vida, Él nos perdona y nos restaura. La gran pregunta para ti hoy, ¿hay alguna de estas cosas que has estado tratando de ocultar de Dios y de los hombres y que te está enfriando o apartando de Dios? ¿Estás dispuesto a confesarlo y recibir la misericordia que Dios tiene para ti? Si es así, yo te pido que ores conmigo esta oración. Señor, ayúdame a no esconder mis pecados, sino a confesarlos y apartarme para hacer y estar cerca de tu luz. Amén. Si tú piensas que por lo que tú haces diariamente no tienes derecho a tener acceso a Dios, no has conocido al Señor, no has dado tu vida a Jesucristo y piensas que no te mereces, nadie de nosotros no los merecemos, pero en su misericordia, en su amor infinito, Dios nos ha dado el medio de nosotros ser restaurados. Y es haciendo la oración de fe y diciéndole, sí Dios, yo te creo a ti. Si tú no has conocido al Señor, no le has dado tu corazón y quieres saber que tienes ese Padre que te recibe con los brazos abiertos y celebra tu regreso, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Padre bueno y misericordioso, ante ti vengo hoy para decirte que dejo mi vida pasada, que de ahora en adelante yo te pertenezco y lo que te pido es que me ayudes a ser un buen siervo tuyo y de los que me rodean. Acepto el sacrificio del Calvario y de hoy en adelante voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, busca un lugar donde reunirte para que aprendas más del Señor y mantente viendo nuestros programas que son para edificar tu alma. Si te ha gustado lo que hemos estado hablando hoy, por favor suscríbete al canal, marca la campanita y comparte este mensaje con otras personas para que le ayudes al que todavía tiene duda y piensa que no hay perdón, sepa que Dios con los brazos abiertos le recibe si se arrepiente y viene con sinceridad a Él. Yo le creo a Dios. Yo sé que Él te va a abrazar si tú vienes en humillación y le pides perdón y determinas no repetir lo que antes estabas ocultando. Él te ayuda, pero es tu decisión de venir a Él. Dios te bendiga. Te espero hasta la próxima.